Domeka honetan, kontemplaziozko ordenen eguna ospatzen dau Elizeak. Elizbarrutian klausurako 13 monasterio dagoz, eta urton Santa Teresaren goiburua erabiliko dabe euren eguna ospatzeko. Berari begiratu bakarrik. Estamos en el año jubilar teresiano y parece que además es un empeño del Papa Francisco, ¿no? Porque si miramos también la Constitución Apostólica Vultum Dei Quaerere, el subtítulo es Buscar el rostro de Dios, ¿no? Entonces parece que centra la vida contemplativa en una búsqueda de Dios, buscar ellas personalmente a Dios y también de alguna manera traer a Dios a sus vidas y a todas las nuestras, ¿no? Egunaren harira, Vatikanoak Kororantz deritxon agiria argitaratu dau. Kororantz quiere decir que es el corazón orante. Los monasterios de vida contemplativa son el corazón orante de la Iglesia. Dice aquí, corazón orante, guardián de gratuidad, riqueza de fecundidad apostólica y de una misteriosa y multiforme santidad. Es decir, que de alguna manera nos está haciendo ver que sin la vida contemplativa, pues el resto de la vida de la Iglesia, pues probablemente sería estéril y sin sentido. Zabaldudan agiria, Pio Amabigarrena aitasantuak argitaratutakoaren jarraipena da, baina barritasun batzuk azaltzen dauz. Se pone mucho énfasis en que las monjas vivan el carisma. No se trata de mantener monasterios, sino de vivir carismas, de vivir su vocación, en realidad, cabalmente. Y otra, si queréis, más técnica, es la necesidad, la obligatoriedad de federarse. Aquí en nuestros conventos, que son 13 de vida contemplativa femenina, hay 3 que están sin federar. Bueno, entonces... Elizbarrutiko monja eta fraileak agiri barri honen zain egon dira. Y me consta también que en algunas federaciones han aplazado encuentros importantes precisamente hasta que no se publicase la instrucción que les afecta en la vida concreta.